Juan comienza con una profunda tristeza, comienza con una enfermedad de muerte, comienza con ese enfermo muriendo, la gente llorando, la gente sufriendo. Tenemos como plataforma un contexto de aflicción, de tristeza, de dolor. Después llegamos a un clímax donde Jesús resucita a Lázaro, donde Jesús le aporta fe a los que están ahí. Pero ahora vamos a llegar a una parte donde no todo es alegría. Lo lógico sería humanamente celebrando la resurrección de Lázaro. Sin embargo, lo que vamos a ver en el capítulo de hoy es el comienzo de una gran persecución de muerte contra Jesús. Y yo le titulé al mensaje de hoy: la persecución procede a la resurrección. Hace unos mensajes anteriores habíamos hablado que la aflicción antecede a la resurrección. Hoy vamos a ver cómo la persecución procede a la resurrección. Y vamos a buscar en la palabra del Señor, el capítulo 11, en el versículo 45. Vamos a estar tratando a partir del versículo 45 y vamos a terminar el capítulo en el versículo 57. Capítulo 11 de Juan, verso 45 en adelante. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Qué malvado el ser humano. Oremos al Señor. Padre, tenemos hambre de ti. Tenemos hambre de la palabra viva que puede resucitar nuestro ser, que puede llenar nuestro ser y que nos guiará a Cristo. Señor, muéstranos el camino en Cristo. Muéstranos a ese Cristo sufriente. Muéstranos a ese Cristo el cual murió en nuestro lugar. Y ayúdanos y enséñanos a alabarte por medio de la obra de Cristo todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Amén. Hoy veremos el incremento de la maldad en el hombre después de Jesús haber resucitado a Lázaro. Y lo vamos a compartir en 4 escenarios. Esta porción de la escritura va desde un plano menor a un plano mayor en maldad. Y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando en 4 escenarios esta maldad cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y veremos después el resto de los capítulos lo que pasa con Jesús, que es que terminan matándolo. Pero aquí se está cocinando en la olla de la maldad del corazón de los hombres lo que va a pasar con Jesús a partir de estos momentos.
Y vamos a dividir el texto en 4 ideas principales. Lo organicé de esta manera. La primera, del versículo 45 al versículo 46, la reacción de los testigos oculares. La segunda, del versículo 47 al versículo 49, la reacción de los sacerdotes y los fariseos. La tercera, del versículo 50 al versículo 54, la reacción del sumo sacerdote. Y después del 55 al 57, la reacción de los judíos de manera general. Entonces vamos a ir desarrollando estas 4 ideas y así vamos a ir entendiendo el texto de una manera más sencilla. La primera fue la reacción de los testigos oculares. Dice la Biblia en los versículos 45 y 46, y se los vuelvo a leer. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. En esta sección ya se define mejor que hay 2 bandos de personas, unos que creen en Jesús y otros que no creen en Jesús. Y estos 2 bandos ahora se definen claramente. Ya podemos decir que hay personas que por el milagro de Lázaro creyeron en Jesús. Y podemos decir que hay personas que por el milagro de Lázaro se endurecieron más en su corazón. Era el mismo contexto para los 2 grupos, el mismo contexto. Primero había un contexto de sensibilidad emocional. Los judíos lloraban la muerte de Lázaro, los judíos acompañaban a las mujeres a llorar al sepulcro. Estaba lo mismo los que creyeron que los que no creyeron. Todos estaban en este mismo contexto. También vemos un contexto de poca claridad. Recuerden que ellos pensaban que Jesús estaba llorando porque había muerto Lázaro, pero llegamos a la conclusión de que no era toda la claridad que tenían. Ellos estaban en un poco de oscuridad en cuanto a lo que debían saber, pero también un grupo de ellos llegó al punto de cuestionar a Jesús incrédulamente, de reprocharlo al decir que él podía haber sanado a Lázaro y no había permitido que muriera. Pero también vemos un mismo contexto de judíos que ven a Jesús resucitar a Lázaro con un fuerte grito y también que él les manda a zafarlo, dando testimonio de que Lázaro, el que había muerto, ha resucitado. Pues estos judíos que estaban aquí presentes y mezclados en todos estos grupos tomaron decisiones diferentes. Quiere decir que el contexto no determina nuestra fe. El contexto no determina nuestras decisiones, porque la fe no es un problema de contexto, es un problema del corazón. Es un problema del pecado, es un problema de que Dios obra en nuestra vida para que creamos en medio de nuestro corazón y en medio de nuestro pecado y en medio de nuestro contexto. Ahí es donde nos damos cuenta de que no es una fe natural. Porque si fuera natural, todos creerían o todos negarían. Pero unos creyeron y otros no. Ante el mismo contexto, unos creyeron. Y el versículo 45 asegura la causa de la fe. Dice que ellos vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Este hecho de la muerte de Lázaro provocó fe en unos. Y ellos al ver esta obra gloriosa, al ver a Jesús con el poder de su palabra resucitando un muerto, creyeron. Indiscutiblemente, ellos tuvieron una fe en este Jesús. Y aquí se cumple el propósito de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús le dice a una de sus 2 discípulas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí estamos viendo un grupo de personas que han creído. Puntualicemos esto. Lo que ven los ojos, lo que escuchan los oídos, llega al alma, produce fe y como resultado logra contemplar la gloria de Dios. Estos hombres vieron, estos hombres escucharon, estos hombres tenían un oído abierto a la palabra de Jesús para creer. Nosotros podemos contemplar la fe como lo contemplaban los reformadores, en un proceso de 3 pasos. La fe parte de una noticia y esto no sabemos en qué parte de la fe estaban ellos, si llegaron a creer hasta el final o quedaron en el camino, pero sí podemos deducir de que por lo menos pudieron escuchar la noticia y por lo menos en un segundo paso pudieron también tener un asentimiento
de que esto que había pasado era verdad. Porque la fe tiene un componente de 3 pasos importantes. Primero, escuchamos el mensaje. Tenemos que estar expuestos a la predicación del mensaje. Si no escuchamos, no podemos tener fe. Entonces, después podemos decir de que esto que se ha dicho es verdad. Y aquí hay mucha gente dentro de la iglesia que saben, que escucharon, que saben que Jesús existe, que saben que Jesús murió, pero hay un paso que es importante para nosotros poder creer y definir que nuestra fe es una fe verdadera, y es la confianza personal. Es cuando nosotros hacemos de esta información algo personal en nosotros y depositamos nuestra confianza en que lo que Dios está diciendo es mi verdad, o sea, es la verdad que yo asumo para mí. No solamente es la verdad de que algo pasó y de que es real, sino que esa realidad se vuelve vida en mí. No sabemos si estas personas llegaron a este punto aquí, pero sí sabemos que a diferencia de los otros, tenían una fe en la cual creyeron que lo que hizo Jesús es la verdad. Creyeron que el milagro dio gloria a Dios por medio de Cristo. Entonces pudiéramos deducir de que hay un grupo de personas que están ahí creyendo, confiando, descansando en que lo que hizo Jesús es la verdad, pero no todos creyeron. No todos creyeron en Jesús, porque hay otra parte que siguió en oscuridad, y estos se convierten injustamente en los delatores despreciables de Jesús. Los testigos oculares que vieron el milagro, que vieron esas cosas grandiosas de Jesús, se volvieron en delatores, traidores. ¿Qué traidor es el corazón del hombre? ¿Cómo es posible que estamos viendo todo lo bueno de alguien y nosotros no valoremos eso? Esto me hace recordar una historia de mi familia. En los años 61 en Cuba, surge después que Fidel Castro conquista el país, empieza a implantar un grupo de leyes, y una de las leyes malas que implantó fue la ley de la reforma agraria. Esa ley lo que hizo fue quitarle las tierras a muchas personas que tenían tierra. Y muchas de esas leyes, o sea, muchas de esas decisiones fueron injustas porque habían personas que habían trabajado sus tierras, habían luchado sus tierras y de pronto de un día a otro le quitaron todo. El caso de mi familia sufrió esta situación. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Por qué perdieron la tierra? Por un delator. Un hombre sospechó de mi familia, como que era contribuyente con la contrarrevolución. Y solamente por una sospecha delató a mi familia. Y lo triste es que fue la persona que le dieron comida, le dieron techo y lo ayudaron. ¿Saben qué pasó al final? Le quitaron la tierra a mi familia. La mitad se quedó de maleza y la otra mitad se la dieron al delator. Y hace más de 50 años visité las tierras y ahora ni el delator está. La cogió otra persona y están abandonadas las tierras, una parte. Y yo decía, qué perversidad la del corazón del hombre. ¿Cómo un hombre que te dan comida, que te dan techo, que te dan hasta una habitación para vivir, puede ser tan bajo, tan sucio, tan malévolo? Eso fue lo que hicieron con Jesús. Peor. Eso fue lo que hicieron esa gente con Jesús. ¿Cómo esa gente vieron a Jesús hacer un milagro tan poderoso, hacer un acto de amor y de bondad, y lo despreciaron? Fueron a delatarlo ¿con quién? Con los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los enemigos abiertos de Jesús. El Evangelio de Juan completamente está marcando a los fariseos como los enemigos abiertos de Jesús. Si nosotros hacemos un pequeño bosquejo de lo que va pasando en el libro, vemos la maldad de estos hombres contra Jesús. En el capítulo 5 le llaman blasfemo. En el capítulo 7 se burlan y le menosprecian. En el capítulo 7 envían alguaciles para prenderle. En el capítulo 8 desacreditan y rechazan su testimonio. En el capítulo 8 y en el capítulo 10 le insultan. En el capítulo 10 le acusan de blasfemo. Entonces vemos que estos hombres que delatan a Jesús fueron con los enemigos abiertos de Jesús. ¿Habrá alguna diferencia? Como decimos en Cuba, un dicho, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿No has escuchado ese dicho? Tienes tanta culpa como los que lo van a matar porque los delataste con malas intenciones. Fuiste un asesino, igual.
Entonces estos hombres se dividen en dos grupos. Y aquí comienza la maldad del contexto del mensaje de hoy. Un grupo de personas que creen y un grupo de personas que no creen y no se conforman con no creer, sino que van a delatar a Jesús contra los que le pueden hacer daño. Y ahora llegamos a una segunda parte del texto, y es la reacción de los fariseos y de los principales sacerdotes. Ahora viene la segunda verdad del texto. Y dice desde el versículo 47, versículo 47 y versículo 48. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Quiénes son estos principales sacerdotes? ¿Quiénes son estos fariseos? ¿Qué es el concilio? Los principales sacerdotes eran sumos sacerdotes, o sea, sacerdotes que ya no ejercían su función sacerdotal y tenían una fuerte influencia sobre el pueblo de Dios, una fuerte influencia sobre Israel. Estos eran de familias sacerdotales, personas muy importantes, y aunque supervisaban el templo y dirigían los sacrificios, eran parte de la aristocracia judía. Ellos cooperaban con Roma. Ellos tenían buen aprecio por parte de Roma. Ellos eran los responsables de presidir lo que se llama el concilio. Todo lo que fuera legal, doctrinal, disciplinario, pasaba por el filtro de estas personas, de los principales sacerdotes. Pero los fariseos, a diferencia, eran hombres que velaban porque se cumpliera la ley. Ellos enseñaban en la sinagoga y tenían como propósito el que las personas cumplieran la ley, aunque Jesús le llama en un momento sepulcros blanqueados, porque decían una cosa y no lo hacían. Pero ese era su trabajo. Entonces, aunque ellos no tenían que ver con los sacrificios del templo, sí tenían que ver con lo que las decisiones que se tomaban en el Sanedrín. O sea, el Sanedrín, que es el concilio. El concilio era el lugar del juicio, era como decir la máxima corte que tenía Israel. Todo lo que fuera llevado al Sanedrín o al concilio era legal, era un problema de justicia, era un problema que no solamente estábamos en el plano espiritual, sino también en el plano político, sino también en el plano judicial. Quiere decir que el máximo lugar en el que puede ser un judío juzgado y llevado a un tribunal es ahí, en el Sanedrín. Entonces nos encontramos a los dirigentes del Sanedrín en el lugar más importante para los israelitas, llevando el caso de Jesús para juzgarle. La máxima autoridad judía. ¿Y cuál era la causa que ellos veían en Jesús? La causa es que hacía muchas señales y estas señales iban a provocar que las multitudes le siguieran. Esa era la causa, las señales de Jesús, que Jesús resucitó a Lázaro y quizás empezaran ahí a anotar en la lista todos los milagros que Jesús hace. Pero ¿cuáles eran las consecuencias? Las consecuencias es que Roma va a venir. Y están convirtiendo el problema de Jesús en un problema político, en un problema social. Roma se va a levantar, estamos bajo el imperio romano, somos subyugados del imperio romano y para cómo que somos esclavos y que nos han dado ciertas libertades, ahora nos van a venir, nos van a invadir, nos van a atacar y nos van a destruir. Jesús es un problema. Y aquí viene un problema que muchas veces nosotros no queremos mezclar la religión con la política. No significa que la mezclemos, pero sí tenemos que estar claros, porque muchas veces los problemas religiosos se convierten en problemas políticos. Y si no estamos claros de lo que está pasando en el mundo, caemos en la trampa. Y aquí está pasando algo. A Jesús lo están llevando a un caso político. Y lo están midiendo por una vara política. Por supuesto, religiosa también. Y hay ironías en el pensamiento de estos hombres. A ellos les preocupaba más la represalia de Roma que la libertad espiritual. Ellos estaban más preocupados por un problema político, por lo que iba a hacer Roma contra ellos, y no se estaban preocupando por al menos cuestionarse si ese era el verdadero Mesías. Ellos les preocupaban más las consecuencias políticas que las consecuencias espirituales, hermano.
Ellos estaban cambiando su espiritualidad por un problema político. Y lo que no saben es que quienes estaban atentando contra el templo y la nación eran ellos mismos. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el templo de Dios. Porque Jesús es el Israel de Dios. Y el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, da estas dos definiciones claramente sobre Jesús. Y yo le invito a buscar en el Evangelio, en el capítulo 1, el verso 14, porque no quiero que quede en el aire esto. En el verso 14, 1:14, se especifica que Jesús es el tabernáculo de Dios en la tierra. De hecho, la palabra que se usa es se tabernaculizó en el idioma original. Dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta frase del capítulo 1, verso 14, lo que está diciendo es que Jesús se hizo carne y es el templo de Dios. Aquí lo podemos ver en toda su majestad. Pero también cuando vamos al último versículo, Jesús está diciendo, está comparando, se está comparando con Jacob. Fíjense que el versículo 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús, en esta explicación que le está dando a sus discípulos cuando los está llamando, él está dándole a entender que el verdadero Jacob, el verdadero Israel, es una manera de expresar de que él es Israel y que en él se cumplen esas promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. En él, porque él es el verdadero Israel. Y volviendo al texto de hoy y razonando sobre lo que decían estos judíos y estos fariseos, lo que le preocupaba a ellos era que viniera a Roma y que invadiera el templo, que rompiera algo que hizo en el año 70. Ellos le estaban preocupando algo que pasó, pero no se dieron cuenta que al templo que estaban destruyendo, que al templo que iban a matar y que iban a romper era Jesús, que la nación era Jesús. El concilio estaba equivocado en su juicio. Y yo creo que lo que más le importaba a ellos, a pesar de todos estos pretextos, era perder su estatus social, su estatus político y quizás su estatus económico. A ellos no le importaba la nación, no caigamos en ese engaño. A ellos lo que le importaba era no perder lo que tenían. Ellos estaban equivocados en la verdad. Y tomaron una decisión y llevaron a Jesús a un juicio para juzgarle injustamente, porque él no había hecho mal. Y ahora vamos, cómo esta tensión aumenta aún. Y se levanta uno dentro de ellos, el principal, el sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver la tercera verdad del texto. Y es la reacción específicamente del sumo sacerdote sobre esta historia. Y a partir del versículo 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Quién es Caifás? Caifás es el sumo sacerdote, la persona principal. Se piensa que sea uno de los que más duración tuvo. ¿Y saben por qué? Por su relación con Roma, especialmente con Poncio Pilato. Este era el hombre encargado, la autoridad religiosa más importante de Israel. El encargado del culto, el encargado de los sacrificios, el encargado del día de la expiación, el que supervisaba todo lo referente al templo, el líder del Sanedrín, el que marcaba un orden social, un orden político entre ellos. En sus manos estaba tomar una decisión a favor o en contra de Jesús. Sin embargo, tal es su ceguera que cuando esta gente se está cuestionando sobre lo que va a pasar, él da un veredicto, él da una verdad. Y la verdad es que hay que matar a Jesús. Hay que matarlo. La solución es matarlo porque va a aparecer el pueblo entero. Y para que se muera todo el mundo, se muera uno. Vamos a sacrificar a uno por todos los demás. Y él lo que no sabe, que está siendo un instrumento en las manos soberanas de Dios. Y qué maravilloso es el Señor como obra aún en medio de la maldad de los hombres.
Y ahora vamos a puntualizar lo que quiere decir el escritor, porque lo interesante es que Caifás habló, pero el escritor del Evangelio interpreta lo que Caifás está diciendo. Ahora el escritor del Evangelio nos va a decir qué es lo que quiere decir lo que Caifás dijo y a dónde nos quiere llevar para que entendamos cuál es el propósito de las palabras de Caifás, más allá de unas palabras naturales. Y dicen los versículos 51 y 52, en boca del escritor. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí el escritor está aludiendo a una fuerza mayor que la fuerza de Caifás. Y aunque sabemos que todo lo que había en el corazón de Caifás era pecado, era maldad, el escritor está asumiendo que no lo dijo por sí mismo, porque había una fuerza soberana mayor a Caifás. Esto es un plan soberano. Esto es un plan eterno. Y Caifás fue utilizado en una función, y fue utilizado en una función profética. No es la única persona que estando en pecado, Dios le usa para hablar. Hay varios ejemplos en la Biblia de hombres que en estado pecaminoso, que en estado de maldad, Dios los ha usado para decir lo que quiere decir. Porque Dios gobierna por encima de todo. Dios no se limita a nadie para decir lo que tiene que decir cuando lo tiene que decir. Y si en este momento lo que está es pecado, él dice, bueno, con el pecado y con el pecador te voy a hablar para que te des cuenta. Y ahora este hombre está profetizando de parte de Dios para decir la verdad más asombrosa que nosotros pudiéramos escuchar en nuestra vida. Y la verdad es que uno tiene que morir por el pueblo. Uno tiene que morir por el pueblo. Y ese es el plan soberano de Dios. Fíjense que he dado dos explicaciones. Primero, que Jesús debe morir por la nación. ¿Y saben qué habla esto? De una muerte sustituta. Tiene que morir uno en sustitución de todos. ¡Qué maravilloso! Cómo el escritor nos está apuntando a la muerte vicaria de Cristo. Cómo el escritor nos está apuntando a que tiene que morir uno en favor de todos. Y también habla de que Jesús muere, debe morir para congregar a los hijos de Dios que están dispersos. Y miren el pensamiento del escritor a lo largo del libro. Cómo el escritor hace énfasis en el mundo. Cómo el escritor hace énfasis no solo en Israel, sino también en los gentiles. Y aquí está haciendo un énfasis para que nosotros entendamos que esos hijos dispersos no solo es la nación de Israel, son todos los que tienen fe en Cristo, sean judíos o gentiles. Ese es el pensamiento de la Escritura y lo vimos en el Salmo que leímos hace un rato. El Salmo 117 lo dice, es un llamado a alabar a Dios, naciones todas, pueblos todos, porque es el pensamiento, convocar a los gentiles a que vengan a Dios por medio de Cristo. Qué maravilloso. Es como el escritor no solamente está hablando de una muerte sustituta de Jesús, sino también de una muerte reconciliadora. Y Jesús debía morir para sustituir a un pueblo, pero también para reconciliar a aquellos que están dispersos. Y en este punto del mensaje debemos hacer énfasis en una verdad teológica. Y es que la revelación soberana en la predestinación y elección del Padre es para salvar por medio de su Hijo a un pueblo por la aplicación de su Espíritu a través de un pacto eterno. Esto no está más allá de lo que Dios definió antes de los tiempos, hermano. Dios hizo un pacto en la eternidad, en su Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre envía al Hijo. El Padre promete recompensar al Hijo por su obediencia. El Hijo acepta esa misión, muere por ese pueblo y cumple esa obra con total obediencia y total rendición al Padre. El Espíritu aplica los efectos de esta salvación y de esta obra en los creyentes por los que el Hijo muere. Lo aplica, convence de pecado a esos que han de creer, asegura la fe de esos creyentes
Y ahí en la eternidad Dios hizo ese pacto y ese pacto se va revelando en la escritura paulatinamente, de tal manera que nosotros vamos viendo en pequeños pasos cómo se va cumpliendo hasta el momento que se consuma en Cristo, en el momento de Calvario. Quiere decir entonces que hay una verdad más allá de lo que Caifás y los judíos y los presentes políticos definían sobre Jesús. Esto es parte del plan eterno de Dios. El propio Jesús, cuando está en el capítulo 17, ora al Padre resaltando esta verdad. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los versículos 4, 5, 6, 9, 24, Jesús está haciendo énfasis en esto. Dice Jesús, orando al Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, Padre, aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es un plan eterno, hermanos. Un plan eterno que no puede ser borrado, ni aniquilado, ni distorsionado. Se cumplirá fielmente. Y estos hombres pecadores y monstruosos están siendo aún parte de este plan. ¿Cuál fue el veredicto sobre Jesús? La muerte. Y los versículos 53 y 54 lo afirman. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ese fue el veredicto. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ellos acordaron. Ese fue el veredicto. Y aquí vemos la unidad de la maldad. Tanto los delatores como los fariseos y principales sacerdotes, como Caifás, todos están envueltos en un mal, matar a Jesús. Y están dirigiendo la ley a su conveniencia, están manipulando todo para cumplir un propósito. Y no podemos dudar en un momento que todo lo que están haciendo es pura maldad, puro engaño, pura maldad, puras malas intenciones del corazón. Pero al mismo tiempo, Dios está usando esa maldad para cumplir sus planes soberanos y eternos. El Padre está obrando sobre la perversidad del corazón del hombre. El Padre va a lograr soberanamente la salvación del hombre por medio de su Hijo. Ante la maldad de esos que piensan que van a terminar con el Hijo. Y quiero aclarar, hermanos, Dios no es tentado por el mal. Dios no tienta a nadie al pecado, pero usa en su soberanía todo para cumplir sus planes y sus propósitos. Cuando nosotros vamos a José y los hermanos el mal que le hicieron y quisieron matarlo, y José está en Egipto, no sé si recuerdan esa historia, y cuando los hermanos van llorando y temerosos, José le dice, todo lo que pasó, Dios lo obró para bien. Como que le está dando la esperanza y a pesar de todo el mal que me han hecho, a pesar de todo lo que hicieron contra mí, Dios lo tornó a bien. Pero si vemos, por ejemplo, lo que pasó con Moisés y Faraón y cómo la Biblia explica de que Dios endureció el corazón de Faraón, eso no significa que Dios le puso dureza. La mejor ilustración para esto es como alguien que está en una prisión y que tiene unos balostres. Esos balostres son la gracia de Dios que le preserva para no hacer más mal que de que pueda hacer o de que quiera hacer. Y Dios contiene la maldad del mundo por su gracia, la gracia común. Es una gracia que está conteniendo la maldad del hombre, la está conteniendo, pero hay ciertas personas que Dios en su libertad les deja obrar en su propia libertad. Y es lo que está pasando con estos hombres. Fue lo que pasó con Faraón. Fue lo que pasó con Hitler, fue lo que pasó con Fidel Castro, fue lo que pasó con Stalin, fue lo que ha pasado con los grandes dictadores de la historia. Hombres que se han resaltado en su maldad.
Pero Dios está obrando por encima de ellos, hermanos. Esto se llama en la teología concurrencia. Y es que Dios obra soberanamente a través de las acciones pecaminosas, a través de la libertad del hombre en hacer el mal, pero Dios obra soberanamente para cumplir sus fines y sus planes preciosos y maravillosos en este mundo. Y es una verdad teológica que tenemos que creer. De hecho, el apóstol Pedro lo explica brevemente en el libro de Hechos. Y nosotros vamos al capítulo 2. Pedro, refiriéndose a la muerte de Jesús específicamente, Hechos capítulo 2, versos 22 y 23. Dice Pedro en el discurso en Pentecostés, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, y escuche esto, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y ahora viene a la parte de los hombres: prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Miren cómo el escritor de Hechos explica las palabras de Pedro, que también se complementan con esto que les estoy transmitiendo. Dios obra en la maldad del hombre. Ahora, ¿Dios pone maldad en el hombre? De ninguna manera. Dios no tienta a nadie a mal. Pero Dios usa la libertad del hombre para cumplir sus planes soberanos. Es como decir, una misma acción conlleva dos intenciones. Los hombres pecan y Dios obra para bien. Te lo repito de nuevo. Una misma acción conlleva dos intenciones. Los hombres pecan, pero Dios lo usa todo para bien. El río tiene una velocidad y tiene un cauce. Es como si pusiéramos una barca en el río. En medio del desastre, la barca está. La barca no es el río. La barca va camino al río, pero salva vidas en medio del río. Y Dios está salvando vidas por medio de la maldad de los hombres. Ellos tienen que matar a Jesús, porque es un plan de Dios eterno. Pero al mismo tiempo, es la maldad de su corazón, llevada a la máxima expresión para aniquilar y acabar política, religiosamente, socialmente, contra Jesús. Alguien que estaba entorpeciendo sus planes personales. Y ahora vamos al punto último del mensaje, y es la reacción de manera general de los judíos. Y dice a partir del versículo 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Miren, hermano, aparentemente estas palabras no son tan crueles. Pero ¿qué están haciendo ellos? Asediando a Jesús. Ellos están en un plano personal asediando a Jesús. Y el texto está haciendo referencia a una fiesta. ¿Y cuál es la fiesta? La fiesta de la Pascua. Se acercaba la fiesta de la Pascua y muchos, montones, miles de judíos iban a Jerusalén. ¿Y qué define específicamente esta fiesta en medio de este contexto de muerte? ¿Qué representa la Pascua para el pueblo de Israel? La libertad de Egipto. Cuando el ángel de la muerte entró a las casas, y la casa que no tenía su dintel pintado con sangre del cordero, el ángel entró y mató a los primogénitos. Y están celebrando en la Pascua, van a celebrar en la Pascua, paradójicamente, el sacrificio de un cordero para expiar sus pecados como judíos, siendo aún el inicio del pueblo de Dios como tal, después de haberle Dios prometido a Abraham que iba a salir un pueblo de ellos cuando Israel sale de Egipto, ya como una nación. Entonces la Pascua está implicando un sacrificio, está implicando la libertad de Egipto y está implicando
el inicio del pueblo de Dios. Miren qué interesante. Y cómo todo esto se complementa con el propósito de Jesús en morir por nuestros pecados. Hay una arista natural. La arista natural en el pensamiento natural de los enemigos de Jesús, ¿cuál era? ¿Vamos a matarlo? Hay que matarlo porque es un problema para nosotros. Es una fiesta de carácter obligatorio y él, como judío, va a venir a esta fiesta porque es un judío y tiene que venir. En algún momento tiene que presentar un sacrificio. Así que vamos a vigilarlo, vamos a asediarlo y cuando él llegue, lo vamos a capturar. Pero hay un plan mayor. Y es que Dios está usando aún la fiesta de la Pascua para mostrarles a ellos quién es el verdadero sacrificio, quién es el que les puede dar la libertad de sus pecados y quién es aquel que va a reunir a un pueblo de tribus y naciones y le va a salvar. Y todo esto por el plan soberano de Dios. Y en esto radica el mensaje de hoy, hermanos, en que el sacrificio de Jesús, quien es el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, será sacrificado por los pecados de su pueblo, para expiarlos, para congregar a un pueblo de tribu, nación, de cualquier lugar. Es suficiente un sacrificio y lo quieren matar injustamente, pero Él tiene un plan soberano. Y esta resurrección de Lázaro que apunta a una persecución, está apuntando al mismo tiempo a la liberación de los que creen en Él. Porque es por medio de la muerte de Cristo que podemos ser salvos de la ira de Dios. Y la ira que iba a ser derramada sobre nosotros fue derramada sobre Jesús en esa cruz. Porque éramos nosotros los que teníamos que estar ahí en esa cruz. Éramos nosotros los que teníamos que ser juzgados porque no somos diferentes a lo que hicieron los judíos en el momento. Esos judíos querían matar a Jesús y nosotros lo hemos hecho. ¿O acaso nuestros pensamientos no nos delatan? ¿Qué pasaría si pusiéramos ahora un retroproyector y solamente 5 minutos de nuestra vida, escogidas al azar, se proyectaran pensamiento por pensamiento? ¿Qué saldría ahí? ¿Cree usted que usted es diferente a esos judíos que mataron a Jesús? Yo no sé usted, pero yo soy tan perverso como esa gente. Y cada día me tengo que arrepentir, porque mi corazón cada día me sorprende. No porque me da cosas nuevas, es que yo no me conozco a veces. Y yo digo, ¿cómo es posible? Dios me conoce más que yo. Por eso hay que obedecer la palabra del Señor. Hermanos, no somos diferentes a estos judíos que mataron a Jesús. No somos diferentes a esta gente que quiso atentar contra la vida de Jesús. Y ante este contexto y de manera resumida, quiero puntualizar para concluir. Este es un contexto de persecución en el cual los hombres aumentan en su maldad. Comienza primero una división en aquellos que fueron testigos oculares, unos creyeron y otros no creyeron. Ahora, en esos que no creyeron, van a delatar de manera mala y perversa ante los fariseos, los responsables de que se cumpla la ley. Y llegan a estos fariseos y estos fariseos, junto con los principales sacerdotes, hacen un juicio injusto contra Jesús para juzgarle, porque él hace muchas señales y puede provocar una invasión de Roma. Pero después, en medio de ese juicio, llega un punto más alto donde se dicta la muerte de Jesús. Y después llegamos a un punto más alto donde ya todos tomaron la decisión. Todos quieren matar a Jesús o al menos prenderle. Y llegamos al punto de la maldad del hombre, al punto de la ignorancia del hombre, el punto donde el hombre quiere extinguir a Jesús delante de él. ¿Qué haremos nosotros con Jesús? ¿Cuál es nuestra posición ante Jesús? Y quizás usted no es cristiano y siempre me gusta hacer este punto en mi mensaje, porque puede existir alguien que no sea cristiano entre nosotros. Pero la vida se acaba, el tiempo se agota y Dios te está dando la oportunidad hoy de arrepentirte de tus pecados, porque no eres diferente a aquellos que mataron a Jesús. Cada vez que pecas,
recuerda en tu mente, cada vez que desobedeces, recuerda en tu mente que estás crucificando a Jesús. Si no imploras por tu pecado, si no imploras por tu alma, no serás diferente a la condenación que vino sobre esos hombres, quienes mataron injustamente a Jesús. Hoy es día para reflexionar sobre la muerte de nuestro Señor Jesús, el sacrificio perfecto, el único que pudo morir por un pueblo, para congregar a ese pueblo y tenernos hoy aquí alabando a Dios. El único que puede mediar entre Dios y los hombres y cumplir la palabra de Dios a la perfección y sufrir la ira de Dios en esa cruz. Jesús. El único que nos puede dar vida y resucitar de la muerte. Y si resucitó a Lázaro, los hombres lo persiguieron, pero nos resucitó a nosotros espiritualmente. Y hoy estamos aquí alabándole y glorificándole y dándole la gloria a quien es el verdadero Israel, a quien es el verdadero templo, porque estar en Cristo significa estar en el templo de Dios. Y aquellos que estamos en Cristo y aquellos que estamos en Él, podemos gozar de la presencia de Dios en nuestra vida hoy y para siempre. Y qué glorioso es poder terminar este capítulo de Lázaro, no siendo de aquellos que desprecian a Jesús, no siendo de aquellos que mataron a Jesús, sino siendo de aquellos que tuvieron fe. Y no una fe intelectual, sino una fe sobrenatural, una fe viva, una fe dada por Dios, la cual nos hace rendirnos y tener sed de Él, tener hambre de Él, tener necesidad de Él y decir, Señor, tú eres todo para mí. Tú eres lo máximo que yo puedo experimentar en mi alma. Y por eso yo le invito en esta hora a adorar a Dios. Le invito en esta hora a levantar una devoción a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, hermano. Y poder decirle a Dios, gracias mi Padre, por Jesucristo, mi Salvador eterno. Señor, tu palabra nos lleva a Cristo. Ayúdanos, Señor, a contemplar la magnificencia de nuestro Salvador. Cuánta grandeza hay en esta porción de la Escritura en la cual expone la pecaminosidad del hombre, la realidad del hombre, pero al mismo tiempo expone el plan salvador y eterno que has destinado desde antes de los tiempos y fue cumplido y consumado en Cristo en esa cruz. Y nosotros hoy, por fe, Señor, creemos en ti y te amamos por medio de Cristo. Señor, te amamos en esta hora. Ten misericordia aún de nuestros pensamientos impuros, pero queremos amarte con la mayor pureza de la santidad posible que pueda ser otorgada a nosotros. Señor, ayúdanos a morir con Cristo y de aquí en adelante a poder vivir ese calvario junto a Cristo y poder disfrutar de las riquezas de la obra de Cristo y poder cimentarnos en su sufrimiento para nosotros poder tener gozo eterno y gozo perpetuo todos los días de nuestra vida. Señor, que Cristo sea el estandarte de nuestra fe, que Cristo sea el estandarte de nuestra alma, que cuando nuestros ojos se abran puedan ver a Cristo, cuando nuestros ojos se cierren puedan ver a Cristo. Señor, revélanos a Cristo en nuestros pensamientos, revélanos a Cristo por medio de tu palabra, pero Señor, que tu Espíritu, Señor, nos levante de la muerte y si hay alguno entre nosotros que no te conoce, te rogamos, Padre, por tu misericordia, Señor, por amor a tu nombre, Señor, que tengas misericordia de esta persona y que pueda levantarse de su muerte espiritual y reconocer que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueda